Como siempre es un gusto saludarlos inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Estamos aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora. Me acompaña la doctora Fernanda, que ha tenido un poquito de trabajo estos días, ¿no? Un poquito, y el que viene, Juan Roberto. Bueno, arrancamos hablando del tema del que hoy hablan, doctora, prácticamente todos los colombianos, y es el proyecto de reforma al sistema de salud en nuestro país. Un proyecto esperado, polémico, con una cantidad de aristas muy técnicas, pero que todas al final del camino generan atención de los usuarios. Claro, eso es lo más sí. importante. Sí, si uno Juan pudiera Roberto. hacer un brochazo, doctora, antes de saludar a nuestros invitados, de ese proyecto, ¿usted cómo lo definiría? Juan, yo diría que es una propuesta muy ambiciosa que sin duda alguna hace un cambio radical a la estructura que tenemos actualmente del sistema de salud, y que al cambiar esta estructura no solamente financiera sino administrativa, también cambia la forma en la que nosotros como usuarios y como ciudadanos nos relacionamos con el sistema. Exacto, entonces ahí vienen las preguntas de los usuarios, de la gente: mi médico va a seguir siendo el mismo, me van a seguir tratando, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades crónicas que llevan mucho tiempo en tratamiento? Entonces la idea es tratar de resolver eso, pero pues de fondo también hay temas, como usted decía, técnicos, hay temas relacionados, por ejemplo, con cuánto va a costar esta reforma, cuánto tiempo va a tomar. Entonces, para eso vamos a escuchar las voces de diferentes expertos, sin duda alguna. Dos de ellos, para abrir más que debate, esta lluvia de ideas sobre este proyecto. Son dos voces muy autorizadas, así como la doctora Fernanda, que es nuestra editora de todos los temas de salud aquí en Noticias Caracol. Saludamos al doctor Augusto Galán Sarmiento. Él fue ministro de Salud, es médico, por supuesto, y es director del observatorio Así Vamos en Salud. También al doctor Andrés Vecino, que es médico también, es investigador del sistema de salud en la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. A los dos un gusto saludarlos, gracias por acompañarnos, y quiero arrancar inicialmente con el doctor Galán. Lo veíamos esta mañana en Noticias Caracol, y usted nos hablaba un poco de las características que le ve usted a este proyecto, a esta iniciativa, para cambiar este modelo del que menciona la doctora Fernanda, doctor Galán, y básicamente en su concepto, ¿cuál es el cambio más trascendental, más importante que plantea esta iniciativa del gobierno? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Juan Roberto, Fernanda. Pues muchas gracias por esta invitación en primer lugar. Pues definitivamente el cambio que se plantea en esta reforma tiene que ver con el modelo de aseguramiento en salud que tiene Colombia. Y a ese es, digamos, la modificación fundamental, que uno la podría resumir de una manera muy simple. Estaríamos trasladándonos de un escenario en el cual tenemos un número X de 10 a 15 EPS que pueden permanecer en el sistema con correctivos y con funciones más específicas y mejoramiento de las mismas. Y la propuesta es trasladarnos a un sistema público, monopólico, en una etapa de transición muy orientado a fortalecer la nueva EPS y hacerla crecer, pero con un resultado posterior que apunta a que esa gestión integral de riesgos en salud que llamamos y que se denomina técnicamente que ejerce el asegurador, pues se traslada a unas instancias del Estado que están unas a nivel nacional, la ADRES, otras a nivel departamental, la Secretaría de Salud y los fondos regionales en salud que todavía no están creados, que los estaría creando esta ley, y a unos centros de atención primaria que también los estaría creando esta ley. Ese es el cambio fundamental, esa gestión integral de riesgos en salud que hoy ejerce un agente que está identificado y que tiene una responsabilidad clara ante los individuos, estaría pasando a una dilución dentro de diferentes figuras del Estado, con lo cual la responsabilidad se estaría a su vez diluyendo entre esos agentes. Esa es la propuesta. La pregunta es si esa es la mejor forma de seguir progresando en el goce efectivo del derecho a la salud
que tienen los colombianos. Esa al menos es la, digamos, para responder un poco y plantearlo con la pregunta del doctor Vecino, esa tal vez es como el argumento central del gobierno. Cree, y lo cree la ministra Corcho, que es la mejor manera de optimizar el servicio. Nosotros preguntamos hoy, doctora Fernanda, en nuestras redes sociales, ¿cuál es su primera impresión del proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno del presidente Petro? Su primera impresión. Que no se quede solo en el papel, Juan, que sea realizable, sí, porque estamos hablando de las expectativas que tiene la población, sí, que podamos superar los obstáculos que tenemos y las barreras que tenemos el día de hoy, y la pregunta es si este nuevo modelo realmente va a resolver eso. Sí. Y lo que le mencionaba al comienzo, temas de costos, cuánto va a costar, porque realmente cuando uno revisa la propuesta a grandes rasgos no encuentra como unas nuevas fuentes de financiamiento que vayan a soportar estos cambios que son, como les decía, muy ambiciosos, y la duración, porque es que, Juan, la gente escucha esto y la gente pensará que el día que sea sancionada la ley, al otro día entonces ya voy a tener una cita inmediata a las 24 horas, los trabajadores de la salud van a pensar que rápidamente entonces van a formalizar mi trabajo, va a mejorar mis condiciones laborales. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un trabajo importante de pedagogía, y pues obviamente esto es simplemente una propuesta y las discusiones van a ser sin duda muy interesantes, y ya el doctor Galán pone en transversal muchos de los temas, el manejo de los recursos, el rol de la CPS, el rol de la nueva EPS, que también va a ser muy importante, y hay una serie de preguntas, sí, alrededor. Sí, pregunta que hacemos a nuestro siguiente invitado, Andrés Vecino. Doctor Andrés, gracias como siempre por estar con nosotros. Su primera impresión, como lo hemos preguntado a lo largo del día a nuestros televidentes, de este proyecto de reforma a la salud. Bueno, pues con las buenas noches a todos los televidentes, Juan Roberto y doctor Hernández. Yo coincido en lo que han mencionado tanto la doctora Hernández como el doctor Galán. Yo veo un proyecto ambiguo que deja mucho para la reglamentación. Son líneas muy generales que realmente dejan mucho para que el ministerio, a través de resoluciones, decida qué hacer con unas cosas o con otras. Pero en particular veo tres temas. Uno es la desaparición del aseguramiento, como mencionaba el doctor Galán. En mi concepto, a pesar de lo que han dicho, que es un sistema de aseguramiento social, un sistema de aseguramiento social no existe sin un asegurador. O sea, uno es público, pero tiene que haber un asegurador. Y aquí desaparece la figura del asegurador y le transfiere la necesidad de transferir el riesgo, que es un tema técnico, sí, tanto a los hospitales como a los fondos regionales. Esa es una cosa. La otra cosa, eso que implica para la persona del común, que los logros que se han tenido en el sistema de salud con el bajo pago de bolsillo que tenemos en el país, es posible que no continúen y que la gente tenga que sacar más plata de su bolsillo para financiar el cuidado en salud. Segundo tema, no hay fuentes de recursos, lo decía la doctora Hernández, no hay fuentes de recursos definidas. Tanto la ministra, ayer en un evento de la Procuraduría, el viceministro de Salud, dijeron que la idea de ellos es hacer ese proyecto con la misma plata, cuando en el mismo proyecto de ley aparece un estudio de costos donde dicen, por ejemplo, que el sistema de atención primaria cuesta alrededor de 24 billones de pesos. Entonces, aquí hay unas inconsistencias que no es claro de cómo se reconcilian. Finalmente, no toma elementos de las cosas que funcionan. No toma la protección financiera, no toma las capacidades de gestión, y tampoco toma los modelos de atención. Entonces, a mí lo que me parece es que esto es un revolcón que empieza desde cero todo, como si nunca hubiese existido un sistema de salud, y definitivamente es un tiro, no es claro hacia dónde va. Sí, a pesar de que no hay esa claridad, doctor Andrés y doctor Augusto, ya voy con usted, es que hay un tema. El argumento central del gobierno es que la salud no puede ser un negocio. Dice, hay muchos vacíos en ese asunto y no puede convertirse en un negocio porque las EPS no son las que deben manejar la plata. Antes de ir con usted, voy a leerle algunos de los trinos que han nuestros televidentes enviado. Edgar Manuel Pacheco dice, hay muchos vacíos, por ejemplo, la oportunidad de atención especializada. ¿Qué pasará con los trabajadores asistenciales de las EPS actuales? ¿Qué va a pasar con ellos, doctora, a la luz de este proyecto? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Van a tener que reorganizar, sin duda alguna, no solamente la transferencia de los pacientes poco a poco a estas nuevas unidades
de atención primaria, sino también la reorganización de los profesionales de la salud, porque en definitiva lo que nos muestra esta propuesta es que las EPS se van a convertir en unas IPS del nivel primario. Entonces, ¿me traduce qué significa IPS? IPS del nivel primario recuerde que ahorita la puerta de entrada que se plantea en esta propuesta es que uno esté inscrito en un centro de salud básico, que va a estar en su barrio. Eso va a decir el proyecto, eso es lo que dice el proyecto, exacto. Entonces, las EPS van a tener que reorganizar ahí su personal, porque además van a necesitar un volumen muchísimo mayor, probablemente, de médicos generales, de médicos familiares, de enfermeras, de odontólogos, ellos han dicho de psicólogos, no sabemos si esta infraestructura va a ser igual en lo rural o en lo urbano. Hay un tema complejo. Hay un tema complejo, exactamente. Mire, y hay otro tema, doctor Augusto y doctor Andrés. Bueno, esta frase que dice Leo Erazo, quisiera que los dos me dieran su impresión. Apoyo las reformas que dignifican la vida, porque la salud, dice Leo Erazo, no es un negocio, es un derecho. Ese, doctor Augusto, es uno de los argumentos centrales del gobierno. Queremos quitarles el negocio a quienes hoy se están lucrando de él. ¿Quiénes se están lucrando hoy del negocio de la salud? Pues, digamos, yo no tendría realmente una respuesta, porque me parece que la sostenibilidad del sistema de salud lo que ha evidenciado es que manejamos unos recursos muy estrechos para los planes de beneficios, el plan de beneficios que estamos dando a toda la población. Entonces, ahí hay una tensión realmente entre los recursos y me parece que ahí esa parte no está clara en cómo vamos a financiar esta reforma, cuáles son las fuentes adicionales, si la hay, y realmente si con el planteamiento y el esquema que está propuesto en la reforma, vamos a manejar con mayor eficiencia los recursos que el sistema de salud tiene. Esa parte no es clara y ya el doctor Vecino lo decía. Es muy posible porque es que es algo que no se ha dicho de esta propuesta con claridad. Estaríamos pasando de un subsidio a la demanda, eso es un término técnico, que en la práctica es básicamente que los recursos siguen a las personas a través de la unidad de pago por capitación. Sí. Y estaríamos pasando a algo que ya vivimos, que es un giro presupuestal a las instituciones hospitalarias y a las clínicas. Eso ha generado muchas ineficiencias en el pasado y de hecho eso se transformó porque era uno de los problemas con los recursos que se contaba en esa época, que no alcanzaban literalmente porque había muchas ineficiencias en ese gasto, producto de esos giros de esa forma. Entonces ahí el tema central es la figura de esa gestión integral de riesgos en salud que estaría diluyéndose, repito, en ese esquema que está planteado, pero que es necesaria. Alguien la tiene que cumplir y en todos los sistemas de salud del mundo, alguien cumple esa función. En donde no existe, ya lo dijo el doctor Vecino, terminamos con un gasto de bolsillo incrementado y con muchas ineficiencias e inequidades en el sistema de salud. Eso es lo que tenemos que analizar a profundidad, lo que tenemos que revisar, cuáles son las opciones más adecuadas en este sentido. El doctor Augusto, doctora Fernández, ya voy con el doctor Vecino, dice, hay un tema de inequidades, pero precisamente el gobierno dice, hay que acabar con esas inequidades para que no todos los recursos se vayan a los centros urbanos, sino que en las regiones apartadas de Colombia haya médicos, haya centros de salud, haya hospitales, es decir, que haya atención y más cobertura. Eso es una deuda que tiene el sistema de salud, sin duda alguna, y es uno de los pendientes, es uno de los diagnósticos en los que yo creo que absolutamente todos coincidimos y que debíamos desatrasarnos. Pero, Juan, esto no garantiza que mejoren las condiciones de salud, porque sabemos que en las zonas alejadas también hay unos determinantes sociales de la salud que son muy, muy importantes. Entonces, ¿de qué te sirve tenerte un centro de salud si tienes una materna complicada, pero no tienes una vía de acceso rápida a un hospital de un mayor nivel, de mayor complejidad? Y, por ejemplo, en la discusión que se está dando sobre el negocio o el derecho. Pero a mí me da pena, o sea, yo hago de abogado del diablo, pero no es mejor que la gente tenga un hospital así, no haya carretera. Bueno, Juan, lo que pasa es que aquí viene el tema de... Esa es la posición del gobierno. Juan, lo que pasa es que son demasiados factores, entonces, claro, pero ¿qué tan costo efectivo es tener
ese equipo, esa infraestructura ahí para una población tal vez pequeña. Es que esto tiene que ser incluso modelos diferentes, Juan, y lo que estamos viendo, y no sé si estoy equivocada y le pregunto a nuestros expertos, es que el modelo se está planteando igual tanto en lo rural como en lo urbano. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué no plantear algo diferencial? Además porque tenemos, por ejemplo, comunidades indígenas en las que habría que tener en cuenta incluso sus medicinas y sus costumbres ancestrales. Claro, doctor Vecino, aquí viene esa relación, hablábamos, todos ustedes lo han dicho, es un tema muy técnico, el tema del financiamiento, de la viabilidad del nuevo modelo, términos que me van a excusar ustedes, que mi mamá no le llega, a mi mamá lo que le preocupa hoy es, con su EPS, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las medicinas, con el tratamiento? Es decir, con la gente, digamos, del común, de a pie, pues tiene una cantidad de dudas enormes y también muchas expectativas, porque lo que dice el gobierno, y le reitero la pregunta que le hice al doctor Augusto, dice, es que lo que queremos es acabar el negocio, la salud no es un negocio. Doctor Andrés. Pues mire, Juan Roberto, yo creo que la doctora Hernández mencionó dos temas muy importantes. Primero, es el de determinantes sociales de la salud. Cuando uno considera temas de determinantes sociales de la salud, que es importante hacerlo, y por ejemplo los considera desde la atención primaria, una de las cosas fundamentales que tiene que hacer es que el sector salud tenga un instrumento de política por el cual tenga incidencia en los sectores que afectan los determinantes sociales de la salud. Para los televidentes, todos sabemos que el estado de las vías, la polución, el agua potable, el alcantarillado, todas las cosas afectan la salud, pero no están a cargo del sistema de salud, están a cargo de otros sectores. Entonces, ¿cómo hace el sector salud para realmente afectar esos otros sectores? Lo que plantean es un sistema, es una comisión mejorada, digamos, con respecto a la comisión que hay actual, una comisión intersectorial, pero realmente eso no garantiza un efecto real a nivel local en los determinantes de la salud. Entonces ahí va un tema primero, ¿no? Y digamos que muchas de las quejas que se hacen, entre otras con razón, por ejemplo, de mortalidad materna o desnutrición, son temas que están relacionados con los determinantes sociales de la salud, no con la forma como el sistema de salud se desempeña. El sistema de salud simplemente recibe todos esos problemas. Entonces, para arreglar esos problemas hay que arreglar los determinantes sociales de la salud y no tener que ponernos en una reforma, porque las EPS no tienen nada que ver en eso. Tema número uno. Tema número dos, y lo señalaba la doctora Hernández, hay modelos diferenciados. Hay unos, y en el país, de hecho, no necesitamos una ley para hacer modelos diferenciados en áreas rurales y en áreas urbanas. Lo decía el doctor Galán, en las áreas rurales se pueden hacer subsidios a la oferta, es decir, que básicamente el Estado le gira directamente a los hospitales plata para la infraestructura y el mantenimiento, mantener a los médicos, pagar salarios, todo. Y para las zonas urbanas donde ha funcionado el subsidio a la demanda, mantener el subsidio a la demanda. Esas cosas, esos planes separados, esos sistemas separados se pueden hacer. No necesitamos una reforma para eso. Entonces nos están embarcando en una reforma desgastante, que va a desgastar al gobierno, además para las otras reformas, para temas que primero no le competen al sector salud, que son los determinantes sociales desafortunadamente. Y segundo, con un tema que son los modelos diferenciales que los podemos hacer. Yo le he dicho antes, y con esto termino, sí. Yo siento que esta reforma está tratando de hacer un sistema de salud para áreas rurales en todo el país. ¿Sí? Hicimos, y eso fue un error, hicimos un modelo de salud para áreas urbanas y lo llevamos a las zonas rurales y no ha funcionado bien, hay que reconocerlo. Pero entonces ahora estamos haciendo lo opuesto, en vez de hacer un sistema de salud para áreas rurales y dejar el de áreas urbanas que funcionan, estamos haciendo un modelo de áreas rurales para todo el mundo y eso pues ya no tiene sentido en este siglo. Mire, ahí hay otro dilema, doctora Augusto, sí, sobre ese tema y quiero dar la palabra con una reflexión. En la Corte Constitucional asegura que el 70% de las tutelas que hoy tramita ese tribunal tienen que ver con la atención en salud. ¿Eso no amerita una reforma? Y se lo pregunto porque es parte del argumento del gobierno. Juan, pero antes de que sí. Nos responda el doctor Galán, incluso yo le sumaría una pregunta. Es, si esta propuesta, ya leyéndola y evaluándola, soluciona eso, porque es que tenemos claramente el diagnóstico. Las personas se quejan de oportunidad en el acceso. ¿Qué es eso? Que es que me dan la cita
Sí. a 4 meses, a 6 meses, a 1 año. Me niegan la medicina. La calidad, la atención. Entonces, esta propuesta va a mejorar eso, es decir, vamos a dejar de tener tutelas por acceso, por oportunidad, por calidad. Que ese es el argumento, doctor Augusto, del gobierno. Yo creo que ahí, pues digamos, un tema central en esa pregunta y es ¿qué es lo que queremos resolver? O sea, queremos cambiar un modelo porque queremos acabar las EPS y queremos que las EPS no existan. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que hay problemas en el sector salud que venimos, porque es que el sistema de salud ha ido evolucionando en el tiempo. Esto no es una foto de un día y al día siguiente. Esto ha sido una evolución a lo largo del tiempo en donde se ha ido perfeccionando este aspecto. Quienes conocemos la película desde que arrancó, hace 30 años y más, pues hemos visto cómo el acceso a la prestación de los servicios ha mejorado sustancialmente para la población en general. Aún así, tenemos dificultades todavía en el acceso y hay zonas apartadas de los centros urbanos que tienen más dificultades y aún en los centros urbanos tenemos dificultades en el acceso. Pero la solución en el acceso no es acabar con el aseguramiento. La solución para el acceso es mejorar la oferta y ahí tenemos debilidades en el número de profesionales de la salud que tenemos en Colombia, en comparación con otros países y particularmente con los países de la OCDE. Es el país que tiene una tasa más baja de profesionales médicos y profesionales de enfermería y de otras profesiones. Ahí hay un reto. Queremos atender la atención primaria y fortalecer la atención primaria, pero no estamos formando nuestro capital humano en atención primaria. Tenemos una distribución errada del talento humano en el territorio colombiano, concentrado en 5 grandes capitales. Esos diagnósticos ya existen y tenemos que generar son los incentivos para que esos temas se resuelvan. ¿Cómo vamos a incrementar el número de talento humano que requiere el país y cómo lo vamos a distribuir mejor? Ese es un tema que deberíamos estar discutiendo y que no vemos con mucha claridad en la propuesta. Hay unas cosas valiosas. El tema del plan maestro de infraestructura, no solamente física, sino ojalá digital, porque el riesgo que tenemos es que si no logramos una conectividad total en el país en temas digitales, pues este tema digital se puede convertir en otra brecha social, no solamente desde el punto de vista de salud, sino de otras áreas y sectores sociales del país. Entonces, ahí tenemos que trabajar y eso trasciende mucho aspectos como simplemente focalizarnos en si el aseguramiento subsiste como está hoy o lo vamos a trasladar a otro tipo de aseguramiento y eventualmente no estamos solucionando ese problema que es una queja que es muy clara por parte de los ciudadanos sobre ese acceso real y oportuno a los servicios. Aunque no lo crean, no hemos salido del enunciado y ya llevamos 25 minutos. Voy a cerrar, porque es que hay mucho tema, voy a cerrar, doctor Andrés Vecino, doctor Augusto, tal vez con una reflexión muy corta, por favor, de cada uno, sobre todo de los pendientes, y me quedo con la doctora Fernanda, que es de la casa, pero los voy a despedir con una reflexión muy corta sobre todo los pendientes de esta reforma que, como bien lo decía la doctora Fernanda, es un proyecto. A lo mejor la semana entrante ya entra a discusión en la Comisión Séptima de Cámara y surtirá todo el trámite. Pero arranco con usted, doctor Andrés, para despedirlo. El pendiente de este proyecto de reforma de salud. Las 2, 3 preguntas rápidas que le deja. Pues, Juan Roberto, yo diría que el primer pendiente es debatirlo. Llevamos 6 meses. El documento que hemos visto es muy parecido al documento que vimos hace 6 meses. Realmente a mí no me queda claro estos 6 meses, ¿por qué tardamos 6 meses en empezar a debatir esto cuando realmente el documento era tan parecido? Un artículo que hizo El Espectador en diciembre sobre lo que entendía de la estructura de financiamiento que estaban proponiendo, es exactamente lo que están proponiendo ahora. Pues no entiendo por qué nos demoramos tanto en empezar el debate. Primer tema. Segundo tema, ¿de dónde sale la plata? Yo creo que eso es fundamental. En temas de política pública es absolutamente fundamental asegurarse de tener los recursos para poder hacer
digamos que para poder implementar estas acciones que son muy ambiciosas y entre otras cosas parece a veces que no cayeran en cuenta de la necesidad de recursos que esto necesita. Un concepto de este Ministerio de Hacienda, este mismo Ministerio de Hacienda, dice que para laborizar a los médicos, al personal de salud, perdón, que lo merecen en el país, se necesitan cerca de 8 billones de pesos en 4 años. Eso es un tercio de la reforma tributaria. Entonces uno se pregunta, si quieren laborizar a los médicos, se están poniendo en la ley, ¿por qué no pidieron esos recursos en la reforma? ¿No? Entonces realmente uno sí ve que hay una serie de desconexiones entre la teoría, entre lo que se puede hacer, entre la disponibilidad de recursos, entre las capacidades de implementación. Las entidades territoriales en este momento, algunas deben estar contentas porque van a recibir plata directamente, lo dice el proyecto de ley, a pesar de que nos dijeron muchas veces que no, que ellos van a manejar los fondos, lo que llaman los fondos territoriales, pero por otro lado, otros se quedan sin capacidad para llevar a cabo todas las funciones que les piden. Entonces, uno realmente se pregunta cómo van a hacer implementable este proyecto de pasar en el Congreso. Muchas gracias a todos y todas. No, de la teoría a la práctica. Doctor Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Augusto, su reflexión final. Los pendientes. Pues muchas gracias. Los pendientes. Yo creo que para nosotros, básicamente, los pendientes están en la respuesta que no la obtuvimos con este proyecto de ley, en la respuesta al derecho de petición que se presentó hace una semana por parte de un grupo multidisciplinario de exministros y viceministros de salud. Y particularmente, ¿cuáles son los puntos centrales? Un plan público, transparente, con metas y plazos concretos sobre los avances y cómo se van a lograr. En segundo lugar, responder a una pregunta de un principio constitucional muy importante, la progresividad. Las reformas que se adopten y que se adapten no pueden hacer regresivo el goce efectivo del derecho a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que conocer unos avances adquiridos por el sistema de salud por parte de la población y cuáles de esos son los que se van a proteger, cuáles se van a dar con el modelo y cuáles definitivamente esos avances no se podrán y habrá un retroceso y cuál es la razón que justifica ese retroceso. Eso no lo tenemos en esta propuesta y no hay una respuesta en ese sentido. Otro tema muy importante, porque ya el de sostenibilidad lo mencionó el doctor Vecino y no quiero andar sobre él, ¿cuánto cuesta esto? Y otro, el tema de transición, que es la gran preocupación de la población hoy. Es contestarle a doña Cristina, una persona jubilada, pensionada, pendiente de sus nietos, que hoy reciben un medicamento de muy alto costo por una enfermedad huérfana, que vale 70 millones de pesos cada aplicación y le tienen que hacer esa aplicación cada 15 días a 2 de sus nietos. Y esa señora me preguntó la semana pasada, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser ese proceso si esto cambia para yo poder obtener para mis nietos ese medicamento? Y así hay muchos pacientes que hoy se preguntan qué es lo que va a pasar y ahí no tenemos todavía las respuestas. Las respuestas para doña Cristina. Pues doctor Augusto, el tema, repito, hasta ahora vamos en el enunciado, seguramente volveremos a hablar porque es nuestra responsabilidad poner sobre el tapete todas las opiniones, los puntos de vista, sobre todo de ustedes, las personas autorizadas en la materia. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Muchas gracias, Juan Roberto y Fernanda. Mucho gusto. Muy bien. Muy amable. Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud, hace parte de ese combo de exministros que pidió respuestas. Oiga, ¿sabe que hablando, antes de ir con los trinos que nos quedan, exministro de Salud, hoy ministro de Educación, Gaviria, hoy volvió a filtrarles a los medios varias frases? Me quedo con una, digo, estoy frustrado. No tuvieron en cuenta ninguna de las observaciones que yo hice en un Consejo de Ministros, que también había filtrado el antes. esa discusión va a estar candente. Juan Roberto. Y le tengo ahí varios datos. El primero, no solamente él, me dicen que hay muchas dudas entre los ministros de Hacienda, Que ya lo mencionaban por el tema de presupuesto. de Planeación, el director de Planeación Nacional, otros que no tienen que ver con el tema, pero que son lo que llaman del ala técnica del gabinete, la ministra de Agricultura,
la ministra de Vivienda, que tienen muchísimas dudas. ¿Me permite leer un par de trinos que nos Claro, quedan es que de tenemos muchos? muchas opiniones. Muchísimos. Mire, por ejemplo, de Sónico 9 dice, creo que falta claridad en varios puntos, eso es evidente. Los municipios no tienen la capacidad instalada en IPS para prestar servicio. IPS son los hospitales, ¿no? Hospitales y clínicas, Exacto. sí, señor. Centros de Creo salud. que de eso, dice Sónico 9, que pintan tan aparentemente bueno no dan tanto. Esos proyectos son bonitos en papel, pero otra cosa es lo real, y donde hay billete hay corrupción. Uno más, en el mismo sentido de Fernando Echeverry. Don Fernando dice, pienso que es una belleza en el papel, pero dudo que sea sostenible en el tiempo. Para esa reforma, como está planteada, va a necesitar billones sobre billones y la fuente de ingresos golpeada. 2 puntos, clase empresarial sin estímulos, pocas exportaciones, no hay competitividad. Aquí hay un tema también, repito, que apunta al tema de los recursos. ¿Sabe qué, Juan? Señora, es que tengo una duda. Yo destaco algo A ver. positivo dentro de todo esto que se empieza a volver tan Sí. polémico y tan discutido, que estamos hablando del sistema, que nos estamos ¿Ah, sí? apropiando, que la gente se Lo está hicimos enterando. en pandemia, ¿se acuerda? Entonces, de acuerdo, qué bueno que las personas digan, quiero leer, quiero saber esto qué significa, porque también teníamos una deuda con nuestro sistema de salud de hace 30 años, que es que a mí respóndame, pero tiene claros sus deberes, tiene claros sus derechos. Me van a matar en producción porque el tiempo se nos agota, pero a ver, un glosario rápido. ¿Qué son prestadores? Los prestadores de salud o las IPS que conocemos en este momento son las clínicas, los hospitales, los centros de salud, los laboratorios. ¿Públicos y privados? Hay públicos, privados y mixtos. Y mixtos. Sistema de aseguramiento. El sistema de aseguramiento, digamos que es lo que manejan las EPS. Sí. Cuando usted se afilia y cuando usted hace un pago, la EPS no solamente cobra, guarda. Un pago es cuando a mí me descuentan como empleado. Exacto. Lo que llama la cuando el cotización en salud. Exacto, los parafiscales. Sí, que usted uno también los cotiza paga. para salud. A usted les cuentan una parte y su empleador paga otra parte. Sí. Eso lo que hace es que ese sistema de aseguramiento garantiza que esa plata va a durar durante un tiempo para cubrir todas sus necesidades, pero además para que usted, que va poquito al médico, ayude a pagar a otros. Así, a los que más necesitan, pero Y también que le responde, ¿usted a quién le pone la tutela? a la EPS. Ahorita quién se la va a poner, no sabemos. Al Si se la va a Estado, poner al al CAP, Estado. al Estado, al hospital. Pero venga, eso implica que quedo metido en el censo de salud. Quedo censado. Según este nuevo sistema, No, digo, cuando yo me aseguro, cuando Usted yo tiene un cotizo- asegurador. Ah, claro, en este caso una EPS. ¿qué es la EPS? Ok, eso es distinto de la prepagada, ¿no? Eso es otra Eso es cosa. distinto a la prepagada. exacto. ¿Qué otro término nos faltaba? No, ¿Del Juan, glosario? además que vamos a tener que aprender más términos Otro más. porque estos están cambiando absolutamente todos los términos. Es más, las secretarías van a dejar de ¿Sabe llamarse cuál es un secretarías. término? La plata. Ustedes hablan de plata. ¿Plata Los para giros qué? directos, ¿Plata los para qué? recursos. Pero es que, perdóneme, hay 73 billones de pesos al año. Juan. Plata hay, dice el Estado. Claro, Juan, pero ¿cuánto cuesta la operación de todo esto? Es decir, la creación de los nuevos centros de atención primaria del La que habló hoy articulación el con las director de la redes ADRES, integrales de la ADRES. integradas, exacto, las redes integradas, el entrenamiento del personal. Mire lo que decía el doctor Vecino, ¿cuánto va a costar la formalización Bueno. de los trabajadores de la salud? Bueno, 5 billones de pesos. Este es, Usted el vaya programa, descontando. este es el programa de las preguntas, ¿no? Todas, y la idea es que las podamos resolver con los diferentes actores y una anotación final, Juan, sobre el tema de no es un negocio, es un derecho. Una cosa es la salud como un bien intangible en la que cualquier persona le puede decir, para mí es tener trabajo, para mí es tener medio ambiente, pero alguien tiene que pagar por los servicios y la prestación de servicios de salud. Claro. Juan, no hay nada gratis en la vida. No, pero alguien tiene que pagar. también vuelvo y digo que hago de abogado del diablo. Quienes defienden una reforma dicen es que hay un tema de atención que hay que mejorar. Claro, hay que mejorarlo, pero eso no significa que, como decía el doctor Galán, vamos a retroceder en el tiempo. Y eso está en la ley estatutaria. El Estado no puede exponer a un paciente que ya tiene atención en un centro de alto nivel, a un paciente que está haciendo diálisis, A que le están devolverse. haciendo, a que se regrese. No, la ministra Corcho, la ministra de Salud, ha dicho, vamos a construir sobre lo construido. Vamos a ver, porque ahora viene el tema en el Congreso. Doctora, le pongo una tarea. Señor. Hay que volver todas las semanas acá. Aquí vamos a estar Sí, señor. pendientes y resolviendo sus inquietudes. Por favor, sigan escribiéndonos a través de las redes sociales y de Noticias Caracol. Eso es lo más importante. Continúen en la programación de Caracol Ahora. Feliz noche para todos.